9 de julio de 2006, Berlín. En el Estadio Olímpico 69.000 personas contenían la respiración. Esa noche se viviría una de las paradojas más grandes de la historia del fútbol. Zinedine Zidane, en el último partido de su carrera perfecta, sería tanto héroe como villano. Esto no era solo una final de Copa Mundial, amigos. Era el partido de despedida de una leyenda. Zizou, de 34 años, había anunciado que dejaría el fútbol. Por última vez vestía la camiseta de Francia. Por última vez jugaba una gran final. Y el evento que viviría esa noche en Berlín ensombrecería toda su vida. Nuestra historia es en realidad la historia de los límites de una persona. Incluso las estrellas más grandes pueden perder el control a veces. Y esa noche Zidane perdería el control ante los ojos del mundo. Pero ¿cómo había pasado esto? ¿Por qué el jugador más caballero de la historia del fútbol había hecho tal movimiento? La historia de Zinedine Zidane había comenzado en las calles estrechas de Marsella. Hijo de una familia inmigrante argelina, Zizou destacó en el fútbol tanto por su técnica como por su carácter. El joven jugador que comenzó en Bordeaux y se transfirió a la Juventus, rápidamente se convirtió en el mejor mediocampista del mundo. La Copa Mundial de 1998 fue su punto de inflexión. En el torneo que Francia organizó en su propio suelo, hizo campeón a su país con 2 goles de cabeza a Brasil en la final. Esa noche millones gritaban su nombre en los Campos Elíseos. Ya no era solo un futbolista, se había convertido en el orgullo de una nación. Su transferencia al Real Madrid lo convirtió en leyenda. Su gol de volea contra el Bayer Leverkusen en la final de la Champions League de 2002 es considerado uno de los goles más hermosos de la historia del fútbol. Poseedor del Balón de Oro, campeón mundial, campeón de Europa, Zidane tenía una carrera perfecta, pero había dejado la selección nacional después de 2004, hasta que regresó en 2006, porque quería ganar la Copa Mundial una vez más. Había vuelto para el último baile, y hasta la final de Berlín todo iba perfecto. La noche del 9 de julio de 2006 en Berlín, la atmósfera era eléctrica. Francia jugaba una final de Copa Mundial por segunda vez desde 1998. Italia quería ganar la copa que esperaba desde 1982. Dos grandes países futbolísticos se enfrentaban. Zidane parecía tranquilo esa noche. A pesar de tener 34 años, seguía siendo el mejor jugador del mundo. Frente a él estaba un defensor duro como Marco Materazzi. Era uno de los nombres más experimentados de la defensa italiana. Duro, provocativo, pero al mismo tiempo muy efectivo. El partido comenzó en el minuto 7 con un gol de Zidane. Pero este no era un gol ordinario. Había pateado el penal estilo Panenka, suavemente al centro. En ese momento todos en el estadio y en las televisiones aplaudían de pie. El maestro de 34 años había hecho un comienzo magnífico en la final. Pero el fútbol es un juego donde todo puede cambiar en un instante. En el minuto 19, Materazzi marcó el gol del empate. Este gol, que hizo el marcador 1-1, cambió completamente el curso del partido. Ahora ambos equipos luchaban por ganar. El tiempo regular terminó 1-1. Se fue a tiempo extra. Los dos equipos habían jugado 105 minutos. Aún estaban empatados. Ahora tanto los jugadores como los aficionados estaban tensos. En la segunda mitad del tiempo extra, en el minuto 110, llegó ese momento crítico. Zidane y Materazzi corrían lado a lado. Parecía un momento normal de fútbol. Pero de repente Materazzi dijo algo. No estaba claro exactamente qué había dicho, pero la expresión facial de Zidane cambió.
Primero parecía calmado, luego de repente se detuvo. Y entonces llegó ese momento. Zidane se dio vuelta y golpeó a Materazzi con la cabeza, directamente en el pecho, justo sobre el corazón. Materazzi se desplomó al suelo. 59.000 personas en el estadio entraron en shock. Miles de millones de personas frente al televisor vivieron el mismo shock. El árbitro Horacio Elizondo inicialmente no entendió qué había pasado, porque el incidente había ocurrido lejos del balón, fuera del juego. Pero los árbitros asistentes y el cuarto árbitro informaron la situación. Elizondo mostró la tarjeta roja a Zidane. Así había terminado el último partido de la leyenda. Cuando Zidane abandonaba el campo, sus ojos se habían llenado de lágrimas. Nunca habría querido que su carrera perfecta terminara así. Su familia sentada en las gradas también estaba en shock. Esta acción no se parecía mucho a Zidane. Pero, ¿por qué había hecho esto? Francia se quedó con 10 hombres y fue a penales. Zidane ya no estaba. El jugador más experimentado y sereno del equipo ya se había ido, llorando en el vestuario. David Trezeguet falló el penal, e Italia ganó 5-3. Mientras Fabio Cannavaro levantaba la copa, Zidane tenía la cabeza entre las manos en el vestuario. No habría querido un final así. Perder la Copa Mundial era difícil, pero lo realmente triste era que su carrera terminara así. Esa noche había celebración en Italia, pero gran decepción en Francia. Pero todos tenían la misma pregunta en mente. ¿Qué había dicho Materazzi para que Zidane explotara así? En los días posteriores al partido, todos hablaban de ese momento. Materazzi no revelaba lo que había dicho. Zidane también permanecía en silencio. Pero los medios comenzaron a investigar. Entraron en acción los expertos en lectura de labios. Después de semanas de investigación, salió a la luz que Materazzi había dicho palabras muy pesadas sobre la hermana de Zidane. La familia era más importante que todo para Zidane. Especialmente quería mucho a su hermana Lila. Y Materazzi había tocado ese punto sensible. Meses después, Materazzi confesó la verdad. Sí, dije algo sobre su familia, pero no era tan pesado, dijo. Pero para Zidane, esas palabras habían sido suficientemente pesadas. En ese momento había perdido toda su paciencia. Este incidente causó grandes debates en el mundo del fútbol. Algunos encontraban a Zidane con razón. El hombre atacó a su familia. Es una reacción normal, decían. Otros decían, sin importar lo que diga, no debería haber hecho tal movimiento. Pero el resultado estaba ahí. Zidane había terminado su carrera así. El futbolista perfecto había terminado su carrera con un final no perfecto. Hoy han pasado 17 años de ese incidente. El tiempo curó todo. Zidane ahora es el técnico legendario del Real Madrid. Ganó 3 Champions League consecutivas. Materazzi también se retiró. Ya no hay enemistad entre ellos. Pero lo que pasó esa noche quedó como uno de los momentos más trágicos de la historia del fútbol. Porque esto no era solo un cabezazo. Era el final no perfecto de una carrera perfecta. Tal vez por eso es tan impactante. Porque nos muestra que incluso las estrellas más grandes son humanas. También tienen límites, también tienen puntos de quiebre. Y esa noche en Berlín se había tocado el punto de quiebre de Zidane. Zidane sigue siendo una leyenda hoy. Tal vez ese cabezazo incluso lo hace más humano. Porque no existen personas perfectas. Pero para ser leyenda no hay que ser perfecto. Solo hay que ser inolvidable. Y Zinedine Zidane, junto con ese cabezazo, se volvió inolvidable para siempre.